Vamos a continuar con la información y damos la bienvenida al médico psiquiatra Lauro Suárez. Hoy nos trae el tema sobre la gordofobia. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí nuevamente. Gracias, doctor. El tema gordofobia. Yo le platicaba fuera del aire si existe una definición médica para esta... ¿Cómo se le podría llamar para comenzar? ¿Una condición? Ay, Fátima, estás empezando por lo que yo pensaba que fuera el final, ¿de acuerdo? O sea, porque finalmente sí íbamos a llegar a ese punto. La gordofobia es un término que recientemente se ha acuñado y se habla mucho acerca de la gordofobia, y precisamente es este desprecio o esta forma de bullying incluso que se puede hacer, o de daño emocional o de daño que podemos ocasionar a otras personas cuando hablamos de su cuerpo, específicamente de su peso o de su talla, de su volumen, ¿no? O sea, cuando hablamos específicamente, hacemos comentarios despectivos de las personas obesas o de las personas gordas. Hay muchos términos que se han usado a lo largo del tiempo y puede ser la gordofobia, la obesofobia, lipofobia, porque lipos es grasa, ¿no? Pero bueno, ninguno de estos términos específicamente queda claro como para hablar o a referirnos a lo que llamamos nosotros fobias específicas. Cuando escuchamos gordofobia decimos, bueno, fobia a los gordos, sí, ¿no? Y no necesariamente es esto. El término gordofobia se refiere prácticamente a una forma de desprecio o de hablar mal acerca de otra persona que tiene sobrepeso. Pero en sí no es un término médico, qué bueno que dices eso, no es un término médico. Lo que sí puede ser un término médico es esta lipofobia o el temor a engordar o a subir de peso. Claro, pero ese puede ser otro tema, ¿no? Porque ese temor a engordar o subir de peso nos puede llevar, o de hecho es la base de la anorexia y de la bulimia, de los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy de lo que estamos hablando es de este tipo de trato que se le da a las personas que tienen sobrepeso. Es que yo le preguntaba precisamente eso, doctor, porque muchos tendemos a justificar a veces las cosas que hacemos, aunque tengo una fobia o tengo tal condición, ¿verdad? Y esto realmente estamos hablando de una violencia hacia las personas que están pasando pues por un problema, una diversidad en su imagen, ¿no? Exacto. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de una agresión, incluso de discriminación. O sea, los tiempos desde luego van cambiando y ahora que es bastante conocido que, por ejemplo, se hacen anuncios de televisión o se hacen, no sé, ciertas fotografías publicitarias, se incluye a personas subidas de peso, obesas o gordas, y luego vienen los comentarios, ¿no? Con respecto a eso, incluso agresiones hacia la marca por haber incluido personas que pues no son muy delgadas o que no son atléticas. Entonces simplemente por ese hecho surgen este tipo de comentarios que no debemos hacer, porque comentábamos la semana pasada que hablamos de body shaming, sí, que es esta característica de criticar o hablar mal de la imagen de otra persona, de la imagen corporal de otra persona. Específicamente, hoy estamos hablando del sobrepeso. Claro. Ahora, doctor, ¿sufre esta persona que tiene, digamos, este término de ser gordofóbico, pero también sufre la persona que está recibiendo estos comentarios? Incluso creo que sufre hasta más. Sí, exacto. A ver, en pocas palabras, el gordofóbico termina siendo un agresor, consciente o inconscientemente, ¿verdad? O sea, todo depende de cómo emites tu opinión. Si no te han pedido opinión acerca del cuerpo, de la imagen de una persona, pues mejor no la des, ¿no? O sea, claro, quizás no sea importante y la persona quizás no quiere saber tu opinión. Si te la pregunta, bueno, está bien, quizás puedas decirle. Probablemente tiene confianza contigo y te está preguntando cómo se ve o no sé, puede ser, como decíamos la semana anterior, tema de obesidad o
alguna situación en su físico, ¿no? Pero bueno, si no tienes una opinión positiva, como decías, entonces mejor no la emitas. Sin embargo, sí quiero aclarar que los psiquiatras lo que atendemos son las consecuencias de esta agresión, de esta gordofobia. Entonces, gordofobia es agresión y las consecuencias sobre la persona que lo sufre, eso es lo que atendemos los psiquiatras. Atendemos pacientes que han sufrido de este tipo de discriminación y que, pues por lo tanto, presentan depresión, ansiedad o algún trastorno de la alimentación. Entonces, también hay personas, si pudiera haber, como decías al principio, personas que tienen problemas de forma inconsciente y cierto rechazo de forma inconsciente hacia las personas obesas. Eso sería una fobia específica. Y se puede padecer incluso en la propia persona, el desprecio hacia mi propio cuerpo que no está delgado o el desprecio hacia mi propio cuerpo que no está con la imagen que yo pienso que debe tener. Pero como decíamos, ese es otro tema y entonces estamos hablando de trastornos de la imagen corporal. No se clasifica específicamente como en una fobia específica, ¿no? Entonces, gordofobia, insistiendo, no es en sí un padecimiento, la gordofobia es una agresión, incluso una discriminación que se hace a las personas que tienen sobrepeso. Nos hemos acostumbrado, doctor, a decirle a nuestros niños el flaquito, el gordito, y de alguna forma son palabras que se quedan a veces en la memoria y entonces van creciendo pues con estos calificativos, ¿verdad? Y hay niños que no quieren engordar, hay niños que no quieren emplacar, ¿no? Sí se implanta ese chip en el cerebro. Sí, es complejo, es complicado porque cuando hablamos de gordofobia hablamos de varios escenarios. Un escenario puede ser la escuela, definitivamente, el trabajo o incluso salir a la calle y escuchar comentarios ofensivos acerca de la gordura. Pero cuando hablamos de la casa se vuelve un poco más complicado porque estamos hablando de educación. Todo depende de la forma como se dice y de la comunicación que tenemos con nuestros hijos, porque si algo vemos bastante frecuente cuando hablamos de trastornos de alimentación, son niños o adolescentes o adultos jóvenes que han sufrido este tipo de críticas o comentarios a veces malintencionados y pocas veces nos dicen que de parte de la familia, ¿no? Entonces todo depende de la forma como se diga. Desde luego que muchos jóvenes o muchas personas terminan diciéndonos, es que yo pienso que mi mamá odia a las gordas y por lo tanto me odia porque insiste todo el tiempo en que baje de peso. Entonces existe también una relación muy, pues, un poco difícil de establecer cuando hablamos de salud y sobrepeso. Actualmente se sigue discutiendo acerca de este tema porque hay gente que considera que cuando hablamos de salud en una persona obesa o los médicos hablamos de obesidad, estamos discriminando a las personas. Entonces todavía se discute esto, se está hablando mucho en redes sociales, pero yo creo que sí puede haber personas con sobrepeso, gordas, gorditas, obesas, que no tengan problemas de salud, porque los hemos visto en la consulta. Claro, por lo general se asocia a otro tipo de padecimientos, incluso, bueno, baja de peso porque tus rodillas ya no aguantan, ¿no? Claro. Y bueno, pues es necesario quizás bajar de peso porque tenemos un problema en las articulaciones o porque tenemos un problema de aumento de colesterol y triglicéridos y esto está repercutiendo en la salud del corazón o del sistema en general. Entonces, es todavía una situación difícil hablando en términos médicos, pero la gordofobia desde luego que existe y por eso traemos el tema acá, porque las consecuencias las observamos en la consulta psiquiátrica. Así es, doctor, y como lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a repetir, si no tienes nada bueno que decir, si no hay un comentario positivo, es mejor quedarse callados, doctor. Muchas gracias.
Desde luego que sí, yo creo que eso puede resumir todo y lo que deseamos transmitir, ¿no? A veces hay personas que se escudan en una enfermedad, es que soy gordofóbico y estoy enfermo. Claro. No, ya hablamos, ya decíamos bien eso, ¿no? O sea, la fobia específica no se refiere a los gordos. Puede haber, pero no es muy frecuente. Perfecto. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Le esperamos la próxima semana. Encantado de estar aquí y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Con esta información nosotros nos vamos a la pausa, regresamos.